Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos acá a las 8:45 en este martes 4 de enero del 2022. Ya arrancamos formalmente. Bueno, se arrancó ayer, pero hoy le damos continuidad ya a esta primera semana formal laboral del 2022. Y pues bueno, el tema de coyuntura a este segundo día de esta primera semana es el tema del COVID-19. Vamos a hablar de cómo avanza la vacunación en el país. Pero antes saludamos a Marinés Rivera, con quien nos reencontramos ya en este espacio después de ese descanso que nos dimos en fin de año. ¿Cómo estás? Bien, qué gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45. Pues sí, se retoma un año bastante, ya lo hablábamos, con bastantes cosas, ¿no? Viene elección de fiscal general, elección de procurador también de derechos humanos, año preelectoral, y también pues seguimos hablando de COVID-19 2 años después de pandemia, Mario. Pero bueno, el tema de la vacunación avanza pues a paso lento, nos dirán los expertos también. A ver cuál es su análisis en torno a toda esta situación. Y es que cuando todos creíamos que diciembre 2021 iba a ser ya del ultimito del virus, y ya tuvimos unas fiestas muy distintas a 2020. Así es. Que se nos viene Omicron. Así es, Mario. Habrá que ver también cómo reaccionan, ¿no?, las vacunas a esto. Quizás también los expertos podrán ahondar un poco en el tema y también cómo va Guatemala en todo lo de vacunación, ¿no? Porque al final del día, para erradicar la pandemia, pues la única forma es estar vacunados o también tener el virus, ¿verdad? Que creo que no es la mejor opción también a veces. Así que... Por supuesto. Y de todo eso vamos a hablar esta noche, porque le vamos a poner en contexto. El Ministerio de Salud Pública confirmó que de 7.736 pruebas para detectar COVID-19, 1.007 resultaron positivas. Esto daría una positividad del 13.02%, de acuerdo con las autoridades. Este es el resultado de las festividades de fin de año, y aunque no se ha podido confirmar de forma técnica la variante Omicron, pareciera que ya está en el país, pues estos contagios de los últimos días y la alza de casos pues dan cuenta de que esta variante ya podría estar circulando en Guatemala. Esta noche vamos a analizar con expertos cómo avanza la vacunación en el país y cuál es la situación, cuáles son las previsiones de cara por lo menos a este primer trimestre del 2022. Enlazamos con la doctora Zulma Calderón, defensora de la salud de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, y también con el ingeniero Oscar Chávez, analista del Laboratorio de Datos. A ambos, bienvenidos, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches a ambos, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Doctora Calderón, pues para arrancar con su análisis un poco respecto al panorama de vacunación en Guatemala, ¿no? 27% aproximadamente de los guatemaltecos se encuentran ya con vacuna contra COVID-19. Digamos, ¿cómo evalúa usted ese escenario? ¿Cómo avanza la vacunación en el país? El 2020 fue un año de mucha incertidumbre, en la cual nos enfrentamos a prácticamente un escenario desconocido. Sin embargo, el 2021, pues para muchos de nosotros, en el contexto de que efectivamente teníamos ya herramientas importantes como la vacuna para poder combatir la pandemia, se veía como un año lleno de esperanza. Lamentablemente, cuando hacemos el análisis y el balance de lo que ha pasado en el país en el marco de la respuesta a la pandemia, esas esperanzas se han visto opacadas por los resultados tan bajos y el avance tan lento que hemos tenido efectivamente en el plan de vacunación. Hemos estado inmersos en una serie de situaciones que desde el inicio, desde febrero, del 25 de febrero del año pasado que se inició prácticamente el plan de vacunación, no se lograron solventar. Y casi un año después seguimos enfrentando una situación difícil que no es que lo digamos únicamente nosotros, sino que se ve reflejado efectivamente en el alcance de las metas que estaban establecidas como coberturas por el mismo Ministerio de Vacunación, con la falta de disponibilidad de vacunas que se dio prácticamente durante todo el año, y con que las mismas, esta disponibilidad de vacunas se siguió sustentando prácticamente con el tema de donaciones. Y cuando vemos toda esa situación, todo este análisis, este contexto dentro de lo que está pasando en el país,
lo más importante desde el enfoque del respeto al derecho humano a la salud y en general a los derechos humanos que han sido vulnerados durante prácticamente toda la pandemia por el Estado de Guatemala, hay que recordar que efectivamente esto ha tenido un costo y un costo importante que no solo ha hecho tangible el tema de la corrupción, sino que ha dejado como saldo la muerte de muchos guatemaltecos que no solo no tuvieron acceso oportuno a la vacuna, sino que han carecido también de un acceso integral a los tratamientos especializados para la atención del COVID. Esperamos que todas estas lecciones aprendidas, que estos errores que se han venido cometiendo, se tome las situaciones difíciles que han pasado y con eso se pueda reencauzar el camino, tomando en consideración que efectivamente en medio de esta situación está la vida de millones de guatemaltecos. Ahora bien, ingeniero Chávez, ustedes han venido trabajando temas de estadística y proyecciones. Cuando todo esto empezó, recuerdo yo, cuando ya se hablaba de las primeras vacunas, ustedes daban datos de a qué ritmo debería ir Guatemala para poder tener cubierto a un considerable porcentaje de la población, ya cuando estuviéramos hablando de mediados o principios de este 2022, que parecía el tiempo se fue muy rápido. ¿A qué ritmo vamos a este enero 2022 y a qué ritmo deberíamos de estar para pues ya hablar de una considerable protección de la población guatemalteca con las diferentes vacunas que hay para aplicarse? Bueno, para establecer el ritmo de vacunación que se necesita en un país, primero se necesita saber cuál es la meta de vacunación para el país, es decir, a cuánta gente queremos vacunar y en cuánto tiempo. Desafortunadamente, esa era una meta que el plan de vacunación del Ministerio de Guatemala no estaba necesariamente clara y conforme avanzó el tiempo, esta meta se fue ampliando. Primero era hasta 18 años, luego era hasta 12 años la vacunación. Esperamos que pronto se amplíe incluso de 5 a 11 años también la vacunación y así es como se va ampliando la meta. Pero si tomamos, por ejemplo, el objetivo de la OMS que establecía que vacunar durante el 2021 por lo menos al 40% de la población con un esquema completo, definitivamente hemos fallado a todas luces a este objetivo. Si tomamos solo como población objetivo mayores de 12 años, apenas vacunamos al 37% con esquema completo y solo al 27% de la población total. Entonces todavía estamos 13 puntos por debajo de la meta de la OMS, desafortunadamente. Y esto se debe a la baja cantidad de dosis que se están administrando en el momento donde estuvimos lo más rápido, que fue a finales de agosto, principios de septiembre. En esa época estuvimos administrando hasta 80,000 dosis diarias. Desafortunadamente, desde octubre esta cantidad de dosis diarias ha ido en disminución. Final noviembre, diciembre estuvimos entre 40 a 50,000 dosis diarias y a final de año el ritmo cayó debajo de las 30,000 dosis diarias. La última semana estuvimos en 20,000 dosis diarias. Y de verdad nosotros esperamos que en enero, febrero este ritmo pueda ampliarse fuertemente, siendo la meta arriba de 125,000 dosis diarias o más, ¿verdad? Nosotros hemos pensado que la meta de vacunación debería ser como mínimo 120, 130,000 dosis diarias. Y ahora, pues puede ser que tengamos que aumentar ese ritmo aún más a 140, 150,000 dosis diarias si estamos hablando de 3 dosis para mayores de 12 años o 3 dosis para mayores de 5 años, porque pues esta meta con estas nuevas variantes se va ampliando. Doctora Calderón, bueno, recientemente ya el Ministerio de Salud ha abierto incluso para tercera dosis, ¿verdad? Para que las personas también ya puedan aplicarse ese refuerzo que también es necesario en toda esta pandemia. Sin embargo, vale la pena preguntarse qué ha pasado, ¿no? Porque, bueno, en su momento autoridades de gobierno han dicho la gente no se quiere vacunar, no se acerca a vacunar, y ustedes desde la PDH pues han dado un seguimiento bastante cercano a todo lo que ha pasado dentro de centros de vacunación. Digamos, si usted pudiera hacer un análisis y detectar respecto a esos errores que se han cometido para avanzar rápidamente en estas tasas de vacunación, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué hemos
avanzado de una forma tan lenta, doctora Calderón? Quisiera aprovechar este espacio para resaltar que los avances, aunque sean mínimos, que hemos tenido en el tema de vacunación, tenemos que reconocer que efectivamente están en relación al gran esfuerzo que el personal de salud en las direcciones diarias de salud ha tenido. Esa entrega y ese compromiso duplicando prácticamente todos los esfuerzos que se hacen para cubrir tanto lo que les toca de forma cotidiana como los centros de vacunación es lo que ha sostenido esta estrategia de vacunación. Y en relación a los errores que se han identificado prácticamente desde el inicio del plan de vacunación, no podemos dejar de mencionar que efectivamente el Ministerio de Salud ha tenido acciones centralizadas. Esas estrategias que hemos reclamado que existan para descentralizar todo el tema de vacunación todavía las seguimos esperando. Seguimos careciendo de un plan, de una estrategia de información, de educación y comunicación que debe de tener necesariamente hilvanada la pertinencia cultural que tampoco la hemos visto. Hemos recargado efectivamente al personal de salud con dobles y hasta triples funciones y a pesar de que tenemos una ley de emergencia, tampoco se logró con esta poder fortalecer de forma efectiva el primer y segundo nivel de atención que en este momento eran determinantes en el contexto del avance del plan de vacunación. Además de esto, la tabulación y la forma en que se sistematizan los datos sigue siendo un punto de debilidad importantísimo, ya que no permite reflejar de forma objetiva los verdaderos avances y dónde estamos estancados, sobre todo porque no se refleja de una forma idónea cómo se avanza en el interior del país. Seguimos sin tener un liderazgo real dentro del mismo Ministerio de Salud y las decisiones que se siguen tomando en relación a todo el manejo del plan de vacunación sigue siendo muchas veces sin ese sustento científico que todos seguimos reclamando. Esperamos que todos estos análisis y que estos puntos débiles que se han identificado puedan en este momento que estamos iniciando nuevamente el año y que sumado a todo esto que hemos mencionado también está una situación delicada que corresponde al riesgo tan importante que tenemos en este momento del vencimiento de vacunas, dentro de esto las vacunas Sputnik, que se recibieron, como todos sabemos, a último momento, de agilizar efectivamente estas estrategias para que sobre todo en el interior del país la vacunación llegue hasta donde tiene que llegar. Y precisamente en ese tema, ingeniero Chávez, ¿qué datos maneja el laboratorio de datos en cuanto si uno ve el mapa del país? ¿Qué regiones son las que más han avanzado en cuanto a vacunación y qué regiones del país son las más rezagadas a este enero 2022 en cuanto a inmunización de su población? Definitivamente, la mayoría de los esfuerzos del Ministerio de Salud en todo lo que ha sido respuesta a COVID, dígase vacunación, pero también testeo, servicios de salud, está fuertemente concentrado en el departamento de Guatemala. El departamento de Guatemala, el dato es 80% de la población con una dosis, 61% con 2 dosis, y de ahí baja fuertemente en los demás departamentos del país. Le siguen Zacatepeques, Quetzaltenango, Chimaltenango, es decir, los departamentos tal vez los más urbanos o donde están las ciudades más grandes. Aquí estamos hablando de porcentajes de vacunación entre el 50 y 70% con una dosis y entre el 40 y 50% con 2 dosis. Pero los departamentos que le siguen, y especialmente los más rurales, es en donde se ve un gran rezago y todavía un atraso bastante amplio para la vacunación. Por ejemplo, destaca el departamento de Alta Verapaz. En Alta Verapaz solo 30% ha sido vacunado con una dosis, solo 16% ha sido vacunado con 2 dosis. Departamentos como el Quiché, solo 23% ha sido vacunado con esquema completo. Entonces, sí, nosotros hemos identificado un rezago que realmente responde a, digamos, la desigualdad estructural que se ha manejado en el sistema de salud
pues históricamente, y que desafortunadamente el plan de vacunación no pudo contrarrestar estas desigualdades históricas y se montó, ¿verdad?, sobre esto, centralizando la respuesta en estos departamentos más urbanos, en donde se concentra la población más ladina. Y esto se va a ampliar aún más cuando hablemos de dosis de refuerzo, de tercera dosis. En este momento, la gran mayoría, arriba del 80% de las dosis de refuerzo han sido en el departamento de Guatemala y la mayoría justamente en la capital. Esta es una debilidad que nosotros identificamos desde el inicio de la vacunación en febrero y que hemos visto realmente muy pocos esfuerzos de parte del ministerio para descentralizar y diversificar las estrategias para llevar la vacuna a otros departamentos, a otros municipios, a comunidades, trabajar con autoridades locales. Se ha hecho muy poco en ese sentido para ampliar, ¿verdad? Y es sumado a lo que decía la doctora Calderón, lo que vemos para el 2022 es que de todos los programas del ministerio, el único que tuvo una reducción en el presupuesto para 2022 fue justamente el programa COVID. Incluso ahí es en donde va el tema de la vacuna. Entonces, vemos difícil que en 2022 estas brechas, estas desigualdades en la administración de la vacuna vayan a cerrarse, sino más bien a ampliarse, y el problema es que se creen estos bolsones, ¿verdad?, de poblaciones no vacunadas, que son justamente en donde estas variantes nuevas del virus pues pueden tener bastante éxito, ya que saltan de poblaciones vacunadas a no vacunadas. Si Guatemala tiene relaciones comerciales con municipios que tienen baja vacunación, pues este sí es un gran riesgo para variantes como Omicron, ¿verdad? Doctora Calderón, pues ya ambos han mencionado de la importancia de descentralizar todo el tema de vacunación, que sin duda alguna, pues como ya ustedes mencionaban, se ha concentrado bastante en la capital, pero hablar de estrategias para que esta vacunación llegue al interior, digamos, ¿qué se podría hacer justamente para agilizarlo? Se han visto también jornadas en donde hay personas dentro de poblaciones que se niegan incluso a vacunarse. Eso ha sido parte también de la falta de comunicación digamos, e información de parte del gobierno que se ha dado respecto a las vacunas. ¿Cómo resolver esta situación que al final del día es tan importante para que podamos ir avanzando en el tema de la pandemia? Parte de estas estrategias corresponden, y no tenemos que perderlo de vista, en que paralelo al tema de las compras teníamos que tener un plan real y efectivo de fortalecimiento a la cadena de frío. Una de los limitantes más importantes que se ha tenido para poder montar efectivamente estas estrategias es que desconocemos cómo técnicamente se avaló una compra tan importante en número de la vacuna Sputnik, cuando no se tenía la capacidad, ni se tiene la capacidad de poderla manejar a nivel de cadena de frío en el interior del país. Esa ha sido una de las principales razones por las cuales también ha habido centralización de la vacunación, y es algo que no se ha logrado corregir hasta el momento. Es necesario en ese mismo contexto evaluar estrategias a nivel local. Por eso hablábamos de la importancia de la pertinencia cultural, porque no la estrategia que puede ser exitosa, por ejemplo, en Petén, no necesariamente podrá ser exitosa en el altiplano del país. Todas esas son consideraciones que se deben de tomar en cuenta. Precisamente radica ahí la importancia de incluir, y debió de haber sido incluido desde el principio, toda la organización y la base comunitaria con la que cuentan prácticamente todas las regiones del país, para poder avanzar y con eso poder fortalecer efectivamente y llenar ese vacío de la falta de información, educación y comunicación de la que ha carecido la implementación del plan de vacunación. Nuevamente, hay que recordar que los países que han logrado avanzar también en el tema de la vacunación lo han hecho porque han reconocido y han abierto sus servicios de salud como centros de vacunación.
Y eso ha sido como parte también no solo de acercar la vacunación a las poblaciones, sino que porque también históricamente los servicios de salud han sido reconocidos y tienen esa calidad, ese prestigio de que nuestra gente lo busca, lo reconoce como centros no solo centros de atención, sino centros donde se atienden prácticamente todas las enfermedades. También el hecho de que en este momento se estén vacunando adolescentes puede ser también una forma de enganchar al resto de la familia, al resto de la población, para poder lograr alcanzar muchas más personas vacunadas. Y lo mismo debiese de ser con la población de menor edad, los niños de 5 y 11 años, que ahí se puede ver una oportunidad importante que puede ser efectivamente un imán para poder alcanzar a la población que no se ha podido. Pero todas estas son estrategias que el Ministerio de Salud como tal conoce. Si algo se sabe hacer en este país es efectivamente recuperación de cobertura, se ha demostrado por muchísimo tiempo, a pesar de los recursos económicos que, como bien se señalaba hoy, por ejemplo, existen más de 1.100 millones que no se ejecutaron el año pasado. Lo que realmente ha hecho falta es ese liderazgo y esa voluntad para poder sacar adelante este tema que desde el inicio, lamentablemente, ha carecido de ese liderazgo y de esa dirección estratégica que debería de tener con ese sustento no solo de la ciencia epidemiológica, sino de todo lo que hemos aprendido en estos 2 años sobre el COVID. Ahora, ingeniero Chávez, digamos, cuando todo esto inició en el 2020 y poco a poco, pues, el mundo entero iba, pues, fincando sus esperanzas en que surgiera las vacunas, pues surgen las vacunas ya a finales del 2020 y el 2021, pues, fue el año de las vacunas, pero todos en nuestra cabeza creíamos que esto era de una dosis y 2 dosis. Ya el primer ministro de Israel habló el día de ayer en cuanto a que en su país van a aplicar una 4ª dosis. Aquí estamos hablando todavía de que no se ha logrado bañar a la totalidad de la población con una dosis o el esquema completo de las dos. ¿Qué recomendación habría si el mundo, ya el primer mundo, está pensando en una 4ª dosis y aquí todavía vamos muy, muy rezagados? ¿Cuál, digamos, sería la recomendación o la previsión en torno a que estamos pensando en 2 dosis, pero ya el primer mundo está hablando de una 4ª dosis? Totalmente, definitivamente yo creo que hay que empezar a pensar que el esquema completo ya no estamos hablando de una dosis, estamos hablando de 2 dosis, ya no estamos hablando de 2 dosis, estamos hablando de 3 dosis como esquema completo para contrarrestar estas nuevas variantes como Omicron, ¿verdad? Y definitivamente la principal recomendación es que el Ministerio de Salud tiene que meter esta nueva idea dentro de su planificación, porque cuando se creó el plan de vacunación y cuando se creó el presupuesto 2022, se estaba pensando 18 años y más y solo 2 dosis. Ahora estamos hablando 12 y esperamos 5 años y más, 3 dosis, posiblemente 4 dosis, ¿verdad? Entonces, en su momento nosotros estábamos hablando de que el plan debería ser acompañado de un presupuesto multianual. En vez de eso, lo que hicieron fue recortar el presupuesto del programa COVID, ¿verdad? Entonces, hay que establecer estas nuevas metas con la población objetivo ampliada y seguir trabajando en nuevas negociaciones y de preferencia que fuera Pfizer y Moderna para poder aplicarla a toda la población de 5 a 18 años. Ya lo decía la doctora Calderón, en este momento la vacuna que más disponibilidad tenemos es Sputnik. Tenemos alrededor de 5.5 millones de dosis de Sputnik disponibles, que no se han administrado, están ahorita sentadas en el país y no tenemos la capacidad de ponerlas, porque cuando se hizo el contrato con Sputnik y se recibieron las 8 millones de dosis de Sputnik, no se pensó en también comprar y gestionar la logística, la infraestructura, los congeladores para poder administrar esta vacuna, que es la que el ministerio decidió, por decirlo así, poner todos los huevos en esa canasta de Sputnik.
Y sobre esa compra de Sputnik no ha habido ninguna otra negociación de Moderna, de Pfizer. Nosotros estimamos que para el 2022 hay una brecha por surtir, todavía falta por comprar entre 12 y 24 millones de dosis, dependiendo si estamos hablando que queremos vacunar con 3 dosis a mayores de 5, mayores de 12 o a la población total. Estamos hablando de que al ministerio le falta por comprar entre 12 y 24 millones de dosis, ¿verdad? Muchas de esta destinada a población joven, entonces estamos hablando de vacunas Moderna o Pfizer, y no se ha escuchado ninguna negociación, ninguna compra con estas farmacéuticas. Entonces, este es el tipo de planificación que se tiene que tener a largo plazo, porque daba la impresión en febrero del año pasado que sentíamos que la pandemia iba a ser algo de 6 meses, un año, como bien lo decías tú, con 2 dosis y ya se acabó, pero definitivamente no va a ser así. 2022 todavía hay muchos esfuerzos por hacer, no solo en vacunación, pero en respuesta a COVID, en testeo, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Estados Unidos, ¿verdad?, en donde las pruebas para detectar COVID, PCR y antígeno ya no se están dando abasto, la población ya no consigue pruebas. Eso es un escenario que lo vemos muy factible en Guatemala. En las últimas olas epidémicas que tuvimos, el ministerio no se dio abasto ni en respuesta en los centros de salud, en los hospitales, ni con el testeo. Y ahora con Omicron no vemos que se esté tomando las medidas para prepararse tanto en respuesta a COVID como en aumentar la vacunación, ¿verdad? Sumado a esto, otra recomendación, siempre desde el laboratorio de datos, porque es nuestro enfoque, fortalecer todo el sistema de manejo de datos, gestión de datos, respuesta basada ¿verdad?, en datos epidémicos. Ahorita justamente la preocupación que nosotros tenemos es que el ministerio ya dio por sentado las 8 millones de dosis que se recibieron. Bueno, el ministerio dijo que ya se recibieron las 8 millones de dosis de Sputnik, 4 millones primera dosis, 2 y 4 millones de la segunda dosis. Sin embargo, nosotros en registro que hemos hecho con cada entrega, hemos detectado que todavía faltan 100,000 dosis por entregar de Sputnik y hemos recibido más del segundo componente que del primer componente, ¿verdad? Nuestra cuenta es que hemos recibido 2.2 millones de la primera dosis y 3.2 de la segunda dosis, cuando el ministerio dice que han sido 4 y 4. Entonces, para nosotros eso es bien grave, porque si faltan 100,000 dosis por entregar, que nosotros no damos cuenta, no encontramos en dónde están esas 100,000 dosis, estamos hablando de 100,000 personas que se quedan sin vacunar y estamos hablando de 1 millón de quetzales que no sabemos en dónde están, ¿verdad? Y además, si las primera y segunda dosis de Sputnik no cuadran, estamos hablando de casi 1 millón de personas que no van a tener su segunda dosis de Sputnik después de la primera. Entonces es este tipo de errores de planificación, de gestión, de visión a largo plazo que el ministerio tiene que resolver. Ninguno de los 3 ministros que hemos tenido durante la gestión de la pandemia ha podido resolver estos problemas de manejo de datos, de planificación, de gestión, y pues nosotros esperaríamos que ya dos años metidos dentro de la pandemia, esta ola epidémica económica que se viene definitivamente no nos tome por sorpresa otra vez. Doctora Calderón, hablar también de la ocupación hospitalaria es importante, por ejemplo, desde la PDH. Sabemos que probablemente cada variante pues puede llegar a ser incluso menos dañina, ¿no? Se ha hablado un poco de que Omicron pues tiende a hacer menos daño también ahora. Sin embargo, ¿han evaluado ustedes desde la PDH cómo están los centros de salud, si cuentan con insumos, cómo está la ocupación hospitalaria? Porque es algo pues también importante a considerar, ¿no? Y que se refleja, por supuesto, a falta de la vacunación en Guatemala. Nuestra última supervisión en relación al tema de ocupación hospitalaria fue las primeras semanas del mes de diciembre. Y efectivamente habíamos encontrado entre el 20 y el 40% de la ocupación hospitalaria, sobre todo en las áreas críticas, que en aquel momento pues era bastante alentador. Hoy enfrentamos otro escenario en donde efectivamente muchos coincidimos en que la variante Omicron ya está circulando en el país. Hemos tenido un importante aumento de casos. Tenemos ya 2 días de estar recibiendo una serie importante de denuncias por el desabastecimiento de pruebas
para detectar el COVID, y es una situación que en este momento preocupa y debe de ser urgente de atender. ¿Por qué? Porque en este momento, ante el escenario que estamos enfrentando y la lentitud con que se ha manejado el tema de las muestras y la secuenciación, y que cada vez se evidencia de forma más clara la débil vigilancia epidemiológica que tenemos en el país, el Ministerio de Salud debería de estar en forma urgente abasteciendo cada uno de los servicios de salud, sobre todo los del primero y segundo nivel, con pruebas diagnósticas, porque si no buscamos, si no encontramos, si no diagnosticamos los casos, efectivamente no los vamos a poder identificar. Y nuevamente tendremos ese riesgo, porque si bien es cierto, como bien lo señalaban, que es una cantidad mínima de casos graves lo que está presentando la variante Omicron, hay que recordar que también nuestro sistema de salud es débil y que no contamos con 2.000 camas de intensivo para poder atender a este porcentaje pequeño de personas que podrían presentarse con casos graves. Si a eso le sumamos estas bajas coberturas de vacunación, pues tenemos un escenario muy complejo. El Ministerio de Salud y sus autoridades tuvieron un tiempo de gracia, por decirlo de alguna forma, para poder robustecer y por lo menos abastecer con los insumos y medicamentos más esenciales para poder atender esta crisis de COVID. Paralelamente a esto, deberíamos de estar no solo negociando y haciendo las gestiones necesarias para la adquisición de las vacunas que nos hacen falta por adquirir y por manejar la estrategia de la que hemos venido hablando, sino también viendo de qué forma se adquieren los medicamentos orales, estos que han salido y que se han aprobado en las últimas semanas para la atención de los casos de COVID, que es otra situación que no debe dejarse de lado y que no escuchamos por ningún lado que las autoridades del Ministerio de Salud nos indiquen que hay avances o que hay negociaciones, o que por lo menos se está considerando ya esa posibilidad para el país. Ahora bien, ingeniero Chávez, digamos, en ese contexto, ¿qué pasa con la población más vulnerable? ¿De dónde, digamos, sale este periodo de los 6 meses para colocarse el refuerzo? Hoy, casualmente, acá en el edificio del canal, una persona me decía en el ascensor, mire, ¿dónde me puedo poner la vacuna? Yo ya me quiero poner el tercer refuerzo. Y pues yo le decía que en el Ministerio de Salud podía ingresar su DPI y ahí le salía dónde se la podía poner. Pero esta persona me dice, mire, es que yo tengo un montón de enfermedades y pues no me quiero esperar 6 meses. Yo la verdad, pues no soy médico, no soy experto, pero ¿de dónde sale ese parámetro de los 6 meses? Y si comparamos con otros países, si están tomando también ese parámetro de los 6 meses después de la segunda dosis para poner el refuerzo. Sí, definitivamente en los demás países se está manejando el mismo periodo de 6 meses para la dosis de refuerzo. De hecho, en Estados Unidos, si uno llega antes de los 6 meses, bueno, yo he tenido contactos que han tratado de ir a vacunarse su dosis de refuerzo antes de los 6 meses en los Estados Unidos. Y no les ponen la dosis de refuerzo. Esto realmente responde a estudios que se realizan de los anticuerpos que se mantienen en el cuerpo después de la primera, segunda dosis, ¿verdad? La primera dosis, uno llega a un cierto nivel de anticuerpos en el cuerpo, la segunda dosis, luego esto lo aumenta y lo llega, digamos, a niveles óptimos, pero conforme avanzan los meses, la cantidad de anticuerpos va disminuyendo, ¿verdad? Y entonces a los 6 meses es que se pone este refuerzo para como poner un recordatorio, por así decirlo, en el sistema inmunológico, que hay que estar pendiente de esto. Y es por eso que tal vez países ya más avanzados, incluso en la vacunación, que empezaron mucho antes, si ya se esté hablando de una cuarta dosis, 6 meses después de la tercera o un año, ¿verdad? Pero sí es ese mismo criterio que se está usando más o menos a nivel mundial. El problema es que en Guatemala lo que ha sido la comunicación, digamos, todo
la campaña para invitar a la población no solo a terminar su esquema completo, sino luego ponerse su tercera dosis, ha sido muy deficiente, ¿verdad? No ha habido realmente comunicación del ministerio hacia la población diciendo es muy importante que hagas tu esquema completo y que a los 6 meses te pongas tu dosis de refuerzo, y eso justamente se refleja en lo lento que ha avanzado la dosis de refuerzo en Guatemala, sabiendo que ahorita ya hay parte de la población mayor de 60 y 50 años que ya cumplieron 6 meses con su segunda dosis. Se han puesto menos de 90,000 dosis de refuerzo en Guatemala, y como te digo, todas están concentradas en el departamento de Guatemala y en la capital, ¿verdad? Y esto se debe a que justamente si uno revisa el plan de vacunación, prácticamente no se habla de la dosis, de la segunda dosis, mucho menos de la tercera dosis. Entonces, incluso yo he tenido contactos muy cercanos que ya les tocaba su tercera dosis y me preguntan en dónde me la tengo que poner, qué tengo que llevar, cuánto tiempo tengo que esperar. La población realmente tiene muchas dudas, no solo para el esquema completo, sino para la dosis de refuerzo que el ministerio, dentro de su planificación y su comunicación, no lo previó, ¿verdad? Ahora, con la pregunta que tenía sobre la población más vulnerable, el problema es que en Guatemala, por ejemplo, mayores de 70 años, solo el 55% ha sido vacunado con una dosis, 60-69, 68% ya recibió una dosis, pero si nos vamos a esquema completo, esto baja, mayores de 70, solo el 47% ya tiene su esquema completo, y solo el 58% de 60-69 tienen el esquema completo. Es decir, todavía tenemos una brecha como del 50% de los mayores de 60 años que están pendientes de su esquema completo, y muchos incluso de la primera dosis. Entonces, incluso con variantes como Omicron, que los datos apuntan a que es menos letal que otras variantes que hemos tenido anteriormente, en poblaciones muy vulnerables es probable que los servicios de salud todavía reciban una fuerte carga con una ola epidémica de Omicron, de personas que incluso moderados o leves necesiten atención médica, oxigenación, y definitivamente Guatemala en este momento todavía no está preparado para una ola de esa magnitud. Si vemos Europa, si vemos Estados Unidos, la ola de Omicron es mucho más fuerte y se esperan mucho más casos que la ola de Delta o la ola de la variante original. Entonces, definitivamente en 2, 3 o 4 semanas el Ministerio de Salud no va a poder ampliar la vacunación como se debería para estar preparados para una variante como Omicron, y desafortunadamente no vemos que se estén haciendo los esfuerzos entonces para fortalecer el servicio de salud, y podríamos ver escenarios como los que vimos en la tercera ola con la variante Delta, en donde hospitales, dígase San Juan de Dios y Roosevelt, estaban manejando ocupaciones hospitalarias hasta de 800%, ¿verdad? Donde no habían camas, no había oxígeno, no había suficiente personal. Y es bastante desafortunado que sigamos viendo esto 2 años después de iniciada la pandemia. Doctora Calderón, también un poco respecto a su análisis de los escenarios, de lo que nos espera, pues ya lo mencionaba también el ingeniero Chávez, que a pesar de que esta variante pues puede ser un poco más dañina, si bien no tenemos a la población más vulnerable vacunada, pues sí estamos enfrentándonos a un gran problema también, digamos, desde su visión y análisis, ¿cuáles son los escenarios que le esperan a nuestro país si no logramos avanzar y despegar con el tema de vacunación? Es una esperanza para todo el mundo que efectivamente esta pandemia se convierta en una endemia, es decir, que nos mantengamos con un número de casos controlados de la enfermedad, y se cree que esto va a pasar efectivamente en los países que han avanzado mucho más rápido que nosotros en la vacunación, y que en países como Guatemala, que vamos tan rezagados, esto va a ser de forma muy lenta. Y este análisis corresponde en que efectivamente en estos últimos días, en estos últimos 10 días, hemos tenido servicios de salud saturados buscando pruebas diagnósticas, lo que significa que
un porcentaje importante de esta población que resulte positiva, recordando que estamos hablando de que el porcentaje de positividad también ha aumentado en estos últimos días, van a requerir atención médica, tanto en el primero, en el segundo, como en el tercer nivel de atención, y que no vemos esa reacción de urgencia por parte del Ministerio de Salud para efectivamente fortalecer los servicios que deben de estar al 100% para darle la respuesta a la población. Enfrentamos nuevamente un escenario oscuro. Recordarán, en las últimas semanas del año anterior, estaba sucediendo efectivamente lo contrario. Algunos hospitales importantes, como el San Juan de Dios, anunciaban que estaban cerrando áreas COVID, y hoy nuevamente nos enfrentamos a esta situación que nos va a llevar, que va a derivar en una alta demanda de atención, sobre todo en el tema hospitalario, y a la cual pareciera que en estos 2 años no hemos terminado de aprender. Si bien es cierto, el virus se está comportando de una forma en la que probablemente no se esperaba, porque no existen tampoco los análisis con esa inteligencia epidemiológica que deberíamos de tener, estamos cometiendo los errores que se cometieron prácticamente al principio de la pandemia. Y esto es sumamente delicado, porque más allá de todas las situaciones complejas que hemos venido mencionando, hay que recordar que estamos hablando de vidas de millones de guatemaltecos que no tienen a dónde más acudir. Ya para ir finalizando, ingeniero Chávez, digamos, ¿cuál es, y me llama la atención la oración que dice la doctora Calderón en cuanto a que tenemos la esperanza de que esto se convierta ya en algo endémico, según las proyecciones, según los datos que ustedes manejan y en comparación a los números del mundo, ¿podemos hablar que finales de este 2022 estaremos hablando ya de un tema endémico, o esto habrán otras factores que todavía no nos dan una certeza de que estamos en un tercer año en donde ya este virus está, digamos, dando los últimos coletazos, por así decirlo? Creo que es difícil hacer ese tipo de perspectivas más a un año. Lo que sí creo es que lo que estamos viendo con esta variante Omicron es que el virus, frente a, digamos, el avance de la vacunación en el mundo, está buscando formas de sobrevivir, y esto lo hace a través de mutaciones como esta, que la vemos que es menos letal, ¿verdad? Es posible que vayamos viendo nuevas variantes más parecidas a lo que es la influenza estacionaria y cosas de este tipo, a lo que era la variante original de COVID, que sí era mucho más letal, y en este sentido, si se logra avanzar en la vacunación, pues ya podríamos estar hablando de un COVID como lo es la influenza en Guatemala, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? Y es que la desigualdad, el avance desigual de la vacunación que se ve en Guatemala también está sucediendo en el resto del mundo. Y en ese sentido es como si el planeta y Guatemala, como que si fueran como si fuera un laboratorio en donde el virus puede ir saltando de poblaciones más o menos vacunadas. Entonces es difícil saber qué es lo que va a pasar a futuro. Lo que sí tenemos que tener en mente es que definitivamente esta no fue la primera y no va a ser la última pandemia. Y creo yo que han habido muchas lecciones que se debieron de haber aprendido, pero hasta el día de hoy pareciera que en Guatemala no las hemos aprendido, para tener esta respuesta a este tipo de situaciones, este tipo de eventos, más si son mundiales. Se hablaba mucho al principio de la pandemia de cómo países de Asia, Corea, Japón, por ejemplo, después de las epidemias de SARS y MERS, tuvieron respuestas, se prepararon para tener una respuesta mucho más rápida a las pandemias, y entonces reaccionaron rápidamente al COVID. Esto creo que no lo estamos viendo en Guatemala, ¿verdad? No estamos viendo que
que el ministerio realmente esté tomando las lecciones aprendidas del año pasado para aplicarlas en este año y mucho menos a largo plazo. Nosotros ya lo hemos hablado en otros espacios, lo hemos incluso compartido con el Ministerio de Salud. El programa COVID debería de pasar a ser un programa permanente del Ministerio de Salud. No vemos ese tipo de esfuerzo, no vemos los esfuerzos por fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológico, ¿verdad? Y es triste porque realmente el impacto que tuvo la pandemia en Guatemala fue bastante fuerte, ¿verdad? Se quiere tener la idea de que Guatemala, a pesar del sistema de salud, a pesar de la pobreza y esto y lo otro, el COVID no pegó tan fuerte. Pero debido al débil sistema de vigilancia del país, hay un gran subregistro de casos y un gran subregistro de fallecidos por COVID. Entonces nosotros tratando de sobrellevar este subregistro, por ejemplo, monitoreamos muy de cerca el exceso de mortalidad, que es cuántas muertes mueren por cualquier causa en la base de datos del RENAP, y nosotros ahí encontramos que en lo que va de la epidemia del año pasado y de este año, identificamos cerca de 50,000 muertes más que las que han habido en años pasados en esta misma época. Solo en el 2021 ya identificamos entre 32 y 33,000 muertes más que las que nosotros vimos en el 2015, 16, 17 y de hecho bueno, en el 2020. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias, ingeniero. El tiempo se nos agota, lamentablemente. Es súper interesante las cifras que nos ha dado y también los análisis de la doctora Calderón. Les agradecemos mucho, esperamos contar y por supuesto vamos a contar con ustedes a lo largo de este año 2022. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, María Inés, a seguirse cuidando. Por supuesto, ya no estamos en el caótico 2020 donde no sabíamos qué era esto y estábamos con la paranoia. Hoy sí sabemos cómo tratarnos, cómo cuidarnos, pero también apelar a la responsabilidad, ¿no? Que esto, pues, ahí está. Hay que aprender a convivir con el virus, pero siempre hay que tener responsabilidad. Así es, esperemos que avance, que esta pandemia termine pronto y que pues el primer tema del 2023 ya no sea de los primeros temas, vacunación, ¿no? Que realmente estemos cerca de llegar y que esto se convierta en algo ya más endémico, como decía la doctora Calderón. Por supuesto. Bueno, gracias a ustedes por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión.